teobroma.mx. Hola, bienvenidos a Teobroma, soy Julio y a mí me da mucho gusto que ya está de regreso Carlos Umbral. Qué bueno que ya estás con nosotros, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a nuestro auditorio. Gracias por descargar este podcast, gracias por escucharlo. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos han escuchado y que muchos incluso citamos, pero creo que pocos han estudiado realmente a detalle y vale la pena hacerlo. Es Don Quijote, de la obra de Cervantes. Pero ¿por qué conviene, por qué es importante hablar de Cervantes en pleno siglo XXI, Carlos Umbral? Bueno, en este momento en el que el mundo está en su proceso de globalización, de dilución de las culturas locales o de las concepciones locales, pues siempre es importante contar con los anclajes conceptuales y culturales que nos remiten a la experiencia del pasado. En este caso, bueno, pues todo el fenómeno de la lengua, ¿no? En este caso, el lenguaje escrito, el español que compartimos como parte de la raíz mestiza en México. ¿Y por qué Cervantes? ¿Qué es lo que hace a Cervantes un autor preponderante para la lengua española? Bueno, a Cervantes, durante los 2 siglos posteriores a que él termina de hacer su obra literaria y muere, inicios del siglo XVII, en 1616 él muere, coinciden varias cosas. Primero, la obra de Cervantes es esencialmente humanista. Esto viene a darle el eje central a todo lo que vamos a hablar el día de hoy y quizá a los siguientes programas. Sí. No todos los literatos ni todos los autores tienen ese perfil de ser humanistas, aunque bueno, son humanos al pertenecer al género humano, pero la temática que abordan y la manera en que lo hacen no les da precisamente el carácter de humanistas. En cambio, Cervantes sí. Hay una similitud entre la actitud cervantina y la actitud humanista ante la vida. El humanismo, ¿no? O sea, que el ser humano sea el eje o el punto central de todo lo que es el análisis, desde lo filosófico hasta lo estético. En este caso, la obra cervantina cumple los 2 requisitos. Tiene aspectos de una filosofía personal del autor que logró a partir de su erudición, porque Cervantes fue una persona que se cultivó, leyó a los clásicos, porque también esa era la educación en ese momento, a la que se aspiraba a acceder, pero también él le encontró bastante gusto. En este programa me gustaría abordar al Cervantes humano, más que al Cervantes histórico o al Cervantes de contextos. Me parece que el contexto sí es importante, pero lo podemos abordar en otro programa en el cual, bueno, no nada más hablemos de Cervantes, sino de otros autores de la literatura española que tengan más o menos el mismo perfil. Y que, bueno, pues... ¿Por qué Cervantes? Bueno, primero porque es humano, porque fue humano, no nada más por su aspecto biofísico, sino también por su actitud ante la vida. También Cervantes es un Cervantes que sufrió mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó con Cervantes? Bueno, hay mucha literatura biográfica alrededor de la figura de Cervantes, pero esencialmente es una persona inteligente, una persona sensible, que le tocan ciertas crudezas históricas. Por ejemplo, en ese momento estaba en proceso la expansión de la corona española. ¿No? De hecho, pues él pierde un brazo y parte del hombro, o sea, todo el miembro superior, en una de las batallas. Por eso le decían del Manco de Lepanto. Así es. En la batalla de Lepanto él pierde eso. Entonces, cuando regresa de esa batalla, él llega prácticamente pues desfigurado, llega en una situación pues de baja economía, enfermo, discapacitado en ese sentido. Entonces, bueno, pero eso no fue lo único que le pasó. Hay por ahí algunas investigaciones que se han hecho alrededor de sus vivencias e incluso, no podríamos hablar de sus preferencias sexuales, pero sí de sus vivencias sexuales, en las que parece que tuvo por ahí algunos contactos homosexuales con algunos personajes que en ese momento eran parte del enemigo, ¿no? Es por eso que digo que esto merece un programa especial, el hablar de Cervantes. Y yo me quisiera quedar más bien hasta la parte de que, bueno, es una persona sensible, inteligente, profundamente humana, un espíritu viejo, de esos que, bueno, parece que han vivido mucho y que saben mucho porque han vivido mucho, ¿no? Cuando en realidad, pues cuando él publica el Quijote, tiene 57 años.
Ya no era tan grande o tan viejo. Estaba, digamos, bueno, en aquella época sí era ya prácticamente la vejez. Claro. Pero vamos, porque él muere después de la primera parte que la publica en 1605 y la segunda que la publica en 1615, 10 años después. Uh-huh. Él muere un año después, en 1616. Ya. ¿No? A los 60 y tantos años, ¿no? Entonces muere por una serie de circunstancias ahí también sumamente complejas, también desprovisto de los privilegios que le pudiera haber dado su genio, porque ya para ese entonces su obra era conocida en muchos países, en Italia, en Francia. Fue un éxito en su tiempo también. En Inglaterra, la primera edición del Quijote fuera de España se hace en Inglaterra. En Inglaterra. Ajá, con los 2 volúmenes, digamos, o la obra completa, ajá, en 1620. Ya, eso es significativo que una obra tan importante de la lengua española en poco tiempo sí se publique en un país anglosajón. Claro, y ya además se traslade completamente a otro idioma, ¿no? Que además sí, es bastante larga. Claro, debe ser además una empresa pues nada sencilla de adaptar toda esa cantidad, esa carga de situaciones, de el idioma mismo, la riqueza que tiene, trasladarlo a otro idioma, ¿no? Así es. Entonces lo que vamos a analizar el día de hoy, en el programa del día de hoy, es sí, ese aspecto fundamentalmente humano, fundamentalmente sabio, en términos, o humanamente sabio, uh-huh, de la obra cervantina, ¿no? De hecho, aunque publica después de la primera parte del Quijote, publica sus novelas ejemplares, sí, él ya las había concebido quizá 20 años antes, cuando tenía 30 y tantos años. O sea, él tenía una actitud moralizadora o moralizante, como se le llamaba en ese entonces, a través del arte. Es decir, crear una pieza de literatura que no nada más se entretuviera, no nada más era la recreación, uh-huh, sino también era educativa. Había una transferencia de un sistema de valores. Había una lección detrás de todo eso. Así es. Entonces, las novelas también, espero que en algún momento podamos comentarlas aquí. Sí. El día de hoy nos vamos a centrar en el Quijote porque pues no nada más es la obra más conocida. Sí. Yo ya conociendo la obra de Cervantes, yo no puedo decir que el Quijote sea la principal, es la más conocida y la que más se popularizó. Muy bien. Pero las novelas ejemplares no se quedan atrás. De hecho, nosotros vemos ya un esbozo del Quijote, de Alonso Quijano, este personaje que pierde la cordura o renuncia a la cordura, y es lo que también vamos a explorar hoy. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En la figura del licenciado Vidriera, que así se llama una de sus novelas ejemplares. Que además es cortita, ¿no? Comparada con el Quijote. Sí, sí. Pero ahí el personaje principal, y aquí viene ya, bueno, aquí es donde empezamos a acercarnos a este tema de por qué la obra cervantina nos da una referencia hacia el humanismo, es porque él fabrica el referente ideal ante un mundo que es como es el mundo, válgase la expresión. Sí. Él fabrica un referente para que el mundo se refleje en él, y el referente que él fabrica o el que él invoca de alguna manera o evoca es la locura, la figura del loco o del que perdió el juicio, del que perdió ese mundo precisamente, ¿no? ¿Por qué es tan recurrente en distintos momentos la figura del loco para referirse para abordar a la crítica de la sociedad? Porque es fundamentalmente distinto. Sí. Por eso, porque nos va a dar un contraste. O sea, cuando nosotros queremos que un color destaque, le damos un contraste. Sí. Entonces acá es lo mismo. Nosotros vamos a contrastar a un sistema social de un momento dado a partir de un elemento de contraste, que es la locura o la demencia, la pérdida del juicio. Esto no es un recurso nuevo, ya se manejaba desde lo que es la literatura clásica. Uh-huh. Incluso se teoriza de que una de las fuentes de inspiración de Cervantes para escribir el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o bien el licenciado Vidriera, sí, es el asno de oro, sí, de Apuleyo, ¿no? Un escritor latino que, bueno, pues tiene esta narrativa o esta narración, tiene tintes filosóficos, tiene de crítica social, y ahí lo que sucede es de que, bueno, el personaje en el Asno de Oro, el principal personaje, por una serie de aspectos de artes mágicas, de intervención metafísica, termina convertido en un asno. Okay. Y este asno tiene una serie de aventuras, porque, bueno, el asno, ahí es donde él fabrica el referente, o él fabrica el contraste, porque a partir de la figura de un animal que piensa como ser humano, analiza el proceso social de aquella época. Entonces, en el Asno de Oro de Apuleyo nos da la referencia un animal antropomorfizado, ¿no? Sí. Que es el asno.
Entonces acá, en este caso, bueno, pues en el caso de estos personajes que pierden o renuncian al juicio, y ahorita vamos a platicar sobre eso, nos permite que el contraste se dé a partir de la interacción que tienen estos personajes con personajes de un realismo. Hay un realismo en la novela cervantina, ¿no? Sí. Que nos muestra la parte más pues más sublime, más elevada por una parte, y por la otra también pues la parte cruda, la parte del comportamiento humano, la naturaleza humana ya puesta sobre el escenario del mundo. Muy bien. Aquí también es importante destacar que la segunda figura importante dentro de esta novela, de esta gran novela que es El Quijote, pues es Sancho Panza. Y ahí vemos a dos facetas del mismo personaje, el alter y el ego. Ah, ok, es interesante abordaje psicológico que haces de los personajes del Quijote. En realidad estamos hablando de un gran personaje que se divide, ¿no? Se bifurca y tiene dos etapas, dos caras, ¿no? De hecho, para la teoría de los humores aristotélica, el Quijote vendría a ser una persona melancólica o con humor melancólico, y en el caso de Sancho Panza, una persona con humor sanguíneo. Ya no se habla tanto con estos nuevos tratamientos que se da de los estados de ánimo. Yo percibo más que se hable de depresión que de melancolía. ¿Cuáles son las diferencias esenciales en estos estados de ánimo? Bueno, la depresión es una denominación precisamente de las escuelas que estudian los aspectos psicosomáticos, o sea, los aspectos anímicos del ser humano. Entonces la depresión tiene que ver con un descenso. Sí. De ahí viene depresión. Y es una forma de diagnosticarlo y de, sobre todo, caracterizar una serie de síntomas de una persona en donde el estado de ánimo, o sea, el entusiasmo, está por abajo de lo normal, digamos, ¿no? De la media. Sí, sí. Y la melancolía en realidad es algo más complejo. La melancolía, de hecho, hay un tratado del siglo XVII que es el Tratado de la Melancolía. Yo espero que también en algún momento podamos hablar platicar del Tratado de la Melancolía, que es un texto tan largo como el Quijote, en el cual el autor, en este momento no lo tengo en la mente, pero él aborda no nada más de las concepciones clásicas de la melancolía, sino que también aborda, pues digamos que los síntomas, incluso las maneras para curarlo, para curar la melancolía, ¿no? Pero bueno, hay que entender que la melancolía sí era un estado del alma, que se reflejaba en el cuerpo. Bueno, estoy hablando en términos de la concepción antigua. Claro. Obviamente ahorita no estoy hablando en términos de psicología, estoy hablando en términos de concepción antigua, de un carácter o de un temperamento, en este caso, o sea, un estado de ánimo de una persona. Y se suponía que 4 fluidos y la diferente mezcla de ellos en el cuerpo, que también tiene que ver con los 4 elementos, iban a determinar el temperamento de cada persona. Entonces, en el caso de Don Quijote, bueno, pues era una persona que no comía mucho, era muy delgado, ¿no? Dormía poco, estudiaba bastante, pocas veces se exaltaba, sí se llegaba a exaltar, de hecho durante la novela se exalta varias veces, pero en términos generales era una persona que buscaba ciertas idealizaciones también, ¿no? Era una persona más atada a lo ideal, a lo imaginario, que es característica de los melancólicos en la concepción antigua, que por ejemplo en contraste con Sancho Panza, que era el sanguíneo, que era pura carne, ¿no? O sea, si estaba enojado, si tenía ganas de ir al baño en un momento en donde le dieran ganas, iba, ¿no? Y no tenía ningún reparo. Y también era muy afecto a la comida, ¿no? A los placeres del cuerpo, ¿no? Exactamente, a la autopreservación. En cambio, el Quijote, pues hasta se flagelaba a veces, todos estos ayunos o estos no dormires, pues tenían que ver con castigarse un poquito, pero con el ánimo también de escalar otros estados mentales, ¿no? Parece una renuncia a lo terrenal en contraste con el otro que está totalmente aterrizado, ¿no? Exactamente, es más ascético, digamos, ¿no? Claro. La actitud de él. Entonces esa es una de las características de los melancólicos. Pero también yo espero que en algún momento podamos hacer un teograma hablando de la teoría de los humores. Y de los 4 temperamentos. Pues está muy interesante porque habla también de un balance de sustancias o de elementos, en este caso, que va a determinar cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra orientación. Claro. Es interesante. ¿Y qué sucede con la sociedad en la que viven, en la que tienen sus aventuras Don Quijote y Sancho Panza? ¿Es realmente tan distinta como parecería a la sociedad actual? ¿O hay algo ahí esencialmente que es lo mismo, no? Eso es uno de los grandes valores agregados del Quijote, de la novela, porque en realidad, y lo digo aquí con todo conocimiento de causa,
tanto el Quijote como las novelas ejemplares y otros escritos de Cervantes tienen un valor etnográfico. Esto es, que nos está retratando, está haciendo una crónica, por así decirle también, que no, en realidad no es una crónica, es una narrativa, pero está dándonos esta fotografía o este paisajismo de la realidad ética o la realidad de costumbres que se daba en una época. Pero es tan profundamente humano que Cervantes no se queda nada. Es decir, el trabajo del Quijote es atemporal. Retrata una serie de personajes y sus acciones dentro del mundo que son perfectamente aplicables a lo que sucede hoy día. Eso es lo que le da la calidad de universal que le atribuyen también, ¿no? O sea, no hablamos de un país determinado, de una situación determinada, una región geográfica, porque puede además trasladarse a distintos contextos, ¿no? Así es, de hecho también ese es uno de las evidencias de por qué es uno de los libros más publicados en el mundo, en todos los idiomas, porque encuentra vigencia y pertinencia en todas y cada una de las culturas. Y ahí es donde uno entiende que quien escribió eso, pues fue un gran ser humano ante todo, porque tuvo la capacidad de declararse y acercarse a lo humano. Además un gran observador, ¿no? Un observador completamente. De lo que le rodea, como para poder retratarlo de esa forma, ¿no? Así es. ¿Y qué sucede con el personaje de Sancho Panza? Habíamos platicado anteriormente de que está proyectando una sabiduría popular que es muy característica y que podemos aprender mucho de estas cosas que habla Sancho Panza, ¿no? Es una ventana. Finalmente, como lo decíamos hace rato, si consideramos este ejercicio que proponemos aquí ahorita de considerar, de concebir a Sancho y a Alonso Quijano como dos facetas de una sola persona, alter y ego. Curiosamente, los sanguíneos son más egoicos y los melancólicos muchas veces son más altruistas. Siempre están fuera del ego, por así decirlo. Siempre están buscando a Dios o buscando una serie de cosas que están más allá de sí mismos. ¿Son los idealistas? Por así decirlo. Ajá. Y los sanguíneos pues son como los más materialistas, ¿no? Entonces Cervantes le pone en boca de Sancho Panza no nada más la personalidad del campesino rústico de la España del siglo XV, sino que además pone en boca de él una colección de refranes. O sea, el Quijote es también una colección de refranes que curiosamente están en la boca de Sancho Panza. Y ahí es donde se viene a apuntalar esto que estamos diciendo, de que también es una etnografía. El Quijote, el libro como tal, es una etnografía. Entonces, no es nada más literatura, no es nada más narrativa. También estamos hablando de psicología social, estamos hablando de antropología y de estudios de la cultura. Entonces, pues, eso es lo importante de esto. Bien. Y todo esto viene porque, bueno, pues las investigaciones que hace Teobroma, sí, que hace el IntelliLab también, nos puso, si tú lo recuerdas, Julio, nos puso en las manos un libro de 1905, sí, de un autor, bueno, de un editor, que bueno, trabajó bastante con la obra cervantina y que se dio a la tarea de extraer pues la mayoría de los refranes que usa Sancho Panza. ¿Qué pasa con estos refranes? ¿De dónde salieron? ¿Son de la autoría de Cervantes? ¿Los retoma de lo que dice la gente en su época? ¿Hay alguna forma de saberlo? Sí, la mayoría son del Vox Populi. Sí. O sea, definitivamente, ese es otro de los grandes aciertos de Cervantes, es de que él registra la Vox Populi en su obra. Y al hacer esta etnografía, o que a nosotros nos llega como una etnografía, pues finalmente nos permite acercarnos a las concepciones éticas, pero también hasta cierto punto cósmicas de la gente de aquella época. ¿Cósmicas? ¿A qué te refieres con esto? Porque, bueno, de alguna manera como están atadas al comportamiento, pero también, o sea, todos los refranes son muy de dos sentidos, o sea, muy de dos polaridades, digamos, lo bueno y lo malo. Entonces, lo cósmico viene definido por un eje que te determina esos dos polos y que al mismo tiempo lo caracteriza. Entonces, habla de cómo debe conducirse una sociedad. Digo, no lo dice como un tratado, pero lo dice como un refrán. En la humildad y el poder de un refrán está un consejo práctico para no tener problemas con tu vecino, con tus amigos, claro, con tus aliados. O sea, es una sabiduría popular, pero sumamente valiosa. Y eso contribuye al carácter didáctico de la obra, ¿no? Así es. Que hablabas hace rato. Sí, esto viene a estar casi, o sea, lo que es un refranero, los refraneros españoles del siglo XVI en este caso, los del siglo XVII, pero principalmente los del siglo XVI
Yo estoy casi seguro que Cervantes se debió haber basado en refraneros, pero también tuvo oportunidad de escuchar a mucha gente, claro, de hacer las propias etnografías y de ir asimilando todas estas concepciones. Si nosotros hacemos un análisis entre un refranero medieval español o renacentista español y las analectas de Confucio, pues en realidad vamos a ver que son muy parecidas. Hay una serie de consejos para vivir bien la vida humana, práctica del día con día. Y en el conjunto es donde encontramos la implicación cósmica. ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, pues si todo funciona bien en la Tierra, funciona bien en todas partes, ¿no? Así es. ¿Y este libro cómo se llama? Bueno, ese libro es de un editor que lo publica en 1905. De hecho, lo vamos a tener ahí en la página de Teobroma para que dispongan de él. Y se publica en España. Sí. El editor se llama López del Arco. Hay una serie de impactos estéticos, ya si pasamos a la parte estética del Quijote, ya no nada más la sociológica, la psicológica, sino que nos vayamos directo a la literatura como tal. Sí. Hizo mucho ruido el trabajo de Cervantes, los siglos posteriores. Y el siglo XIX fue especialmente prolífico. ¿Por qué? Porque en ese momento ya estaba más afinada la técnica del ensayo profesional. Entonces hay una serie de ensayistas que hablan sobre la obra cervantina y que ya hacen una disertación literaria, una disertación estética de todos los elementos que pudo conjuntar Cervantes. Antes eran obras comentadas. Claro. Pero el ensayo propiamente, el ensayo que conocemos actualmente, el ensayo moderno, se perfecciona en el siglo XIX. Entonces lo mismo pasa con la obra cervantina. Hay buenos ensayos a partir del siglo XIX en todo el mundo. Y bueno, pues en España un buen editor, que trabajó mucho tiempo con la obra de Cervantes, detectó que había un gran tesoro ahí por parte de la actuación y las frases que estaba diciendo Sancho Panza a lo largo del libro, y se dio a la tarea de extraer algunas. Okay. La figura del loco es muy poderosa porque todo lo que es el periodo clásico de la cultura, hace 25 siglos, después hay un momento ahí como de 1000 años en los que sí se encuentran obras que hablan de la locura o de estos estados más allá de los estados estáticos, que es el salirse más allá de uno mismo. Ese es el éxtasis, es la salida. Sí. Pudiera parecerse un poco a la locura, aunque quiero aquí acotar que durante la Edad Media el necio, la figura del necio, del estulto, venía a concentrar varios perfiles. O sea, no nada más era el que no tenía juicio, sino que era el que era tonto y el que además era necio, ¿no? Entonces alguien necio era un loco, alguien tonto era un loco, y alguien verdaderamente fuera de las facultades o de sus facultades o de las facultades normales, ¿no? Que ahí hay que cuestionar muy bien el asunto de la normalidad. Viene a volverse un estulto, ¿no? Entonces la estulticia es recurrente que en la Edad Media se utilice para burlarse de los diferentes comportamientos sociales de los diferentes grupos sociales. ¿Por qué? Porque finalmente el loco no es voluntarioso, pues no es malicioso por voluntad, sino que es malicioso por accidente natural o por accidente divino, porque algunos pensaban que era un accidente divino. Entonces pues no podían condenar a un loco por decir locuras. Cuando mucho le podían azotar, lo podían torturar, pero no podían matarlo, porque si no sería una especie de pecado. En el mismo Corán, el Corán considera a los locos como amados por Alá. Caray. Y entonces se les dejaba que robaran en los mercados. E incluso si una mujer, no estaba mal visto que una mujer, si decidía tener sexo, siendo casado, siendo como estuviese, tener sexo con un loco, no estaba mal visto. ¿Por qué? Porque el loco era un amado por Alá. Caray, eso es interesante realmente. Y bueno, como la Edad Media fue un híbrido cultural, de alguna manera lo que venía desde estas concepciones de la locura de la época clásica, de Bizancio, de estas ideas del cristianismo ascético, vienen a integrar en el imaginario al loco como pues un ser que te puede servir, ¿no? De hecho, hay varias ediciones de un libro que se llamó La nave de los locos. La nave de los locos. En latín sería la estultífera, estulticia, navis, la nave de los estultos, o la nave de la estulticia, ¿no? Que es un reflejo de la sociedad. Qué mejor que la sociedad actual para que nosotros a veces hemos escuchado en la calle no, pues es que parece un día de locos,
¿no? Nave de la locura, nave de la estulticia, la estultífera navis. Sí. También son libros de los que vamos a ir hablando y vamos a compartirles ediciones arcaicas en el portal de Teorema. Ya. ¿Y por qué hace rato hablabas de que Alonso Quijano está loco o elige la locura? Bien. Está esa opción de que la haya elegido. ¿A qué te refieres con eso? Sí, yo pongo esto sobre la mesa porque regularmente, y el mismo Cervantes lo dice cuando inicia el libro, que del no dormir, del no comer y de leer este tipo de literatura, la literatura de caballerías, se le secó el cerebro. Es otro de los atributos de la melancolía, la sequedad. De hecho, decía que él era un hidalgo, o sea, un varón mayor, que frisaba a los 50 años. Ajá. ¿No? Que además lo hace casi como su contemporáneo, ¿no? O sea, como si fuera él mismo. Claro, sí. Seco de carnes, enjuto de rostro, pues esa es la sequedad, ¿no? Sí. En cambio, la humedad de Sancho Panza, pues es la obesidad, la sudoración y todo esto, ¿no? Pero bueno, en el caso de... Ahí mete una trampa Cervantes porque de entrada él te da su razón. Ajá. De por qué Alonso Quijano pierde el juicio, se le seca el cerebro. Pero al final del libro, en el lecho de muerte, cuando Don Quijote se está despidiendo, él recupera, por así decirlo, la cordura y él dice que ha vuelto a ser cuerdo y todo eso. Y por una serie de pistas que nos deja Cervantes a lo largo de la obra, cuando uno llega a esa última parte, se da cuenta que en realidad pudo haber sido la última gran elección, o la última y más sabia elección de un hombre que iba a morir dentro de poco. No porque se sintiera enfermo, sino porque se sentía viejo. Y quería, en los últimos años de su vida, dedicarse a hacer lo que él quería, y qué mejor forma para hacerlo que bajo el concepto de loco. Ya, es como... Es muy interesante, o sea, ese aspecto vuelve, o sea, no nos deja ante un personaje inerte, un personaje acartonado, sino nos deja ante un personaje, aunque suene redundante, o sea, el personaje del Quijote es fundamentalmente cervantino, es fundamentalmente humano. Entonces uno se da cuenta que él eligió ese papel para pasársela bien unos meses y después regresa a su tierra a morir. Entonces uno ve que fue la decisión más sabia, que no pudo haber sido hecha por un necio o por un tonto, sino por alguien. Está la posibilidad de que él haya sabido perfectamente que quería esa serie de aventuras. Así es. Darse ese permiso con esta aura, ¿no? Así de es. la locura. Que ese además... permiso, esa permisividad, ¿no? Ajá. Entonces es otro de las claves cervantinas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay otras cosas que se hablan sobre Cervantes. Ya haremos un programa, sí me gustaría que lo hiciéramos. Sí. Les dejo este aspecto de la homosexualidad, les dejo lo de la posibilidad de un origen judío. Y también hay lecturas esotéricas del Quijote, porque hay una serie de simbolismos. Cervantes estaba interesado en simbolismos, en cosas esotéricas. Entonces. Sí, de hecho, bueno, a lo largo de la obra él cita mucho a los autores clásicos. Ajá. Y obviamente los autores clásicos, pues sí, los hay algunos del corte racionalista, que darán origen después al racionalismo cartesiano del siglo XIX, o sea, la ciencia formal, pero también hay gnósticos, o serían misticistas, yo no digo que místicos, pero sí serían misticistas, que también mencionan otro tipo de textos que no son ni tan de imaginación ni tan de ciencia, sino que son más bien de corte esotérico, de corte más ocultista, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que por lo mismo son detalles que escapan a la mayoría de los lectores, ¿no? Así es. ¿Podrías hablarnos de alguno de ellos, de alguno de estos símbolos? Sí, se habla mucho de los molinos, por ejemplo. Ajá. Y los molinos, bueno, hay que decirlo, que también Cervantes fue un perseguido por la Inquisición. Ya, ¿por qué? Pues es que Cervantes estuvo metido en todo, fue un poquito como Fray Servando Teresa de Mier aquí en México, ¿no? Son personajes notables, ¿no? Pues se andaban metiendo en muchas cosas, ¿no? Pues es decir, mucha de la aspiración de la vida moderna es vivir tranquilo. Y con mucho dinero si se puede. Exactamente, o sea, que nada te cause tribulaciones, ¿no? Ajá. Pero otro aspecto de la vida humana, y que así fue desde el principio, sí, es vivir plenamente con lo bueno y con lo malo. Ajá. Porque eso es fundamentalmente lo humano, ¿no? No es nada más lo bueno, pues, o sea, es también de que a veces, pues, los molinos de viento, pues, te dan una arrastrada tremenda, ¿no? Ahí es donde, precisamente en los molinos de viento, es donde algunos han querido ver al símbolo de la Inquisición y al símbolo de lo inamovible, de lo que está blindado,
de lo que es ilusorio al mismo tiempo, sí, de lo que es una falacia, y que quien combate contra ellos pues tiene que ser un idealista, ¿no? En aquel entonces pues era el status quo, es decir, no era algo que se pudiera mover fácilmente. No. Tú te oponías y pues inmediatamente eras condenado, ¿no? Claro, ahí iba de tu vida de por medio, ¿no? Entonces tiene varios niveles de lectura también, sin caer en el extremo de la interpretación, sí, de la estética literaria. Sí hay ciertos pasajes crípticos, por ejemplo, hay un capítulo que habla de cuando él tiene una aventura en una cueva. El capítulo comienza normal, de que bueno, con la ayuda de Sancho se descuelga, es una caverna además subterránea, sí, que se entra por una especie de agujero. Aquí es muy interesante porque ese es un simbolismo alquímico, y especialmente ese capítulo habla de cómo con la ayuda del sanguíneo, que es Sancho, o sea, la ayuda del cuerpo, sí, el melancólico baja mediante una cuerda, pero curiosamente se queda colgando y se queda dormido. Eso se ve hasta el final del capítulo. Ajá. Pero antes de que termine el capítulo, cuando lo están descendiendo, está descendiendo a esa caverna, el capítulo continúa normalmente y te empieza de repente a narrar una serie de cosas que él ve ahí adentro, pero tú no te das cuenta que en realidad es el sueño de Don Quijote. Ah, ok. Pero también no sabemos si era un sueño o era una visión, porque muchos han querido ver ahí algunas prácticas muy arcaicas que llegaron de Oriente, en las que a través de la hipoxia... ¿Qué es la hipoxia? La hipoxia es la disminución del factor oxígeno en la sangre a Ajá. partir de la asfixia o a partir de la oclusión de las vías respiratorias, sí, con el afán o con el objetivo de obtener visiones místicas. Entonces, si estamos hablando de que él baja a una caverna a tener visiones, Ajá. pues no estamos hablando de cosas superficiales, vamos, ¿no? Válgase claro. la expresión. Sí, pero vuelvo a eso, a mucha gente le parecería pues sí una aventura de algo que no le salió bien, de que quiso, algo infantil y hasta quiso risible, explorar, ¿no?, una caverna y no pudo y se quedó dormido y soñó cosas. Exactamente. Pero no vas más allá, no ves otra cosa, ¿no? Eso lo conecto muy bien con esto que hablas del ocultismo, ¿no? De algo que si tú no conoces, si no estás familiarizado con ese contexto, lo pasas por alto, ¿no? Así es. Y como ese hay muchísimos. De hecho, sí, uno de las últimas batallas que tiene el Quijote, y que bueno, se echa de ver después que en realidad pues son sus amigos que se disfrazan y que pues a través de hablar el mismo lenguaje que el de él, sí, que es el de las caballerías, lo intentan convencer o generar los argumentos para llevarlo otra vez a su pueblo o regresarlo a la cordura, porque el pueblo es la cordura, el claro. viaje es la locura. Y de hecho esta novela comienza con un viaje. O sea, cumple muchos requisitos, por eso es tan perfecta la novela, ¿no? ¿Es un viaje iniciático? Es un viaje iniciático. De hecho, una de sus últimas batallas es con el Caballero de los Espejos. ¿Qué pasa con los espejos? Los espejos se han aparecido en una cantidad de teobromas. Claro, pues es que sí, habrá que recomendar la obra de Pendergrast, que Ajá. es Pendergrast, que así se llama, que sí, escribe la historia de los espejos. A ver si también platicamos de ella. Ajá. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, porque si su adversario en realidad es otro caballero, es otro igual que él, pero su cuerpo está cubierto por espejos, sí, ya me parece que en sí mismo ya tiene un simbolismo bastante profundo, ¿no? Claro. Entonces toda la novela del Quijote rebosa de elementos simbólicos que tienen muchos niveles de lectura. Aquí lo importante pues es no descartarlas gratuitamente o querer ver nada más una novela en donde hay todo un universo de símbolos. Claro. Oye, ahorita ya estamos algo cortos de tiempo con este programa. Es fascinante la obra realmente de Cervantes. Así es. Y apenas nos estamos acercando, pero me gustaría que en el siguiente podcast habláramos de este libro con los refranes de Sancho Panza. Por supuesto. A mí me parece que vale la pena estar al tanto de esto porque es sabiduría popular y eso se puede aplicar, como ya vimos, a nuestra vida diaria, ¿no? Así es, Julio. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Umbral. Gracias a ti y gracias a nuestro auditorio por escucharnos. Nos despedimos por ahora. Escúchenos en el siguiente podcast que vamos a hablar de Sancho Panza y su sabiduría. Muchas gracias, soy Julio César y nos escuchamos la siguiente emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. Teobroma.mx